Entonces, señores, en este lunes 29 de mayo del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Felicitaciones a todas las madres dominicanas que ayer pues se celebró su día en la República Dominicana. Nosotros hoy tenemos estos temas aquí en la agenda. Son los siguientes temas. Turquía y España se estacionan electoralmente a la derecha. Abel traza la raya de Pizarro contra las alianzas municipales. Bueno, también tenemos la definición ya de un candidato del PLD en Santo Domingo Este. Pero tenemos también la desaparición física, la partida física del doctor José Joaquín Vidó Medina. A los 90 años de edad ha fallecido el doctor José Joaquín Vidó Medina, fundador, junto con el profesor Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, que fue del grupo que renunció del PRD para fundar, junto a Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, también le acompañó como candidato vicepresidencial. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, un referente moral de la sociedad dominicana en todos los aspectos. El profesor José Joaquín Vidó Medina. Y me refiero a su desaparición física porque lamentablemente el profesor Vidó Medina se había ido hace tiempo. Ya había partido hace tiempo, porque no somos absolutamente nada sin nuestra memoria. No somos nada sin nuestro pasado. Es decir, somos similar a cualquier otra especie, digamos, animal en esas circunstancias. Y el doctor pues padecía Alzheimer y eso se había ido agudizando. Y entonces ahí estaba con el cariño de su familia, pues muy bien atendido el doctor Vidó Medina que acaba de partir. El último Congreso del Partido de Liberación Dominicana, en el que reformó sus autoridades, sus estatutos, pues llevó el nombre del doctor José Joaquín Vidó Medina. Entonces, señores, hoy tenemos varias cosas en el plano internacional. En primer lugar, hoy estamos en un día feriado en los Estados Unidos, el día de la conmemoración de los caídos, el Memorial Day. Este día inicialmente pues rinde homenaje a los caídos en el conflicto más sangriento que ha enfrentado los Estados Unidos en el plano interno. Me refiero a la guerra civil que enfrentó ese país entre el año de 1861 y el año de 1865. Esa guerra civil que se produce tras el triunfo electoral del Partido Abolicionista Republicano, que llevó como candidato presidencial a Abraham Lincoln. Ese partido pues se había comprometido
con una agenda anti-esclavista, con una agenda abolicionista. Y entre los líderes, entre quienes acompañaban a Abraham Lincoln, entre los mentores del abolicionismo estadounidense, estaba Frederick Douglass. Entonces, el sur del país, el sur de la federación, entendió que Lincoln iba a cumplir con ese propósito. Y muy poco tiempo después de su elección, por lo menos 7 estados declararon la secesión. Y a partir de ahí, el gobierno tiene que enfrentar la secesión y otros 4 estados del sur se suman a la secesión. En definitiva, fue un conflicto que dividió aquel país entre la Federación Estadounidense, que eran los estados del sur, y la Unión, que terminó victoriosa. La Unión que representaba y que encabezaba Abraham Lincoln. Y con el triunfo de la Unión, pues se declaró la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Muchas personas suelen decir que Lincoln auspició o propició la abolición en los estados del sur por oportunismo, para disponer de mayores brazos para su ejército. Bueno, esa medida también alcanzó esa connotación, pero no fue una medida oportunista que surgió en la coyuntura. Es que a Lincoln le declararon la guerra y le declararon la secesión por la sospecha de que iba a abolir la esclavitud como realmente la abolió, como realmente produjo la abolición de la esclavitud. Por eso, cuando mucha gente se pregunta, alguna gente se pregunta por qué en las principales avenidas de nuestro país nosotros nos encontramos con un nombre como el de Abraham Lincoln. ¿Qué hizo ese hombre por este país? No hay que preguntarse qué hizo ese hombre por este país. ¿Qué hizo ese hombre por la humanidad? Y por la humanidad, él entregó su vida, demostrando que todos los seres humanos nacíamos iguales y éramos iguales ante Dios. Y entonces yo creo que ese es un reconocimiento. Entonces, en honor a los caídos en esa guerra civil, se instituyó el Día de los Caídos. Después ya es una conmemoración mucho más amplia. Abarca a todos los caídos en las guerras en las que ha estado Estados Unidos. Entonces ya tiene esa connotación mucho más amplia, pero originalmente era referido a la guerra civil de los Estados Unidos. Por otra parte, hubo elecciones en Turquía y hubo elecciones en España. El denominador común de ambas es un estacionamiento hacia la derecha. En el caso de España, pues le fue muy mal al PP, muy mal. Al PSOE, le fue muy mal al PSOE, porque el PSOE pierde 15 de 22 capitales de provincia en la que gobiernan, los llamados gobiernos autonómicos. Entonces, entre ellas está Sevilla, Valladolid, Castellón y Palma. Perdió ampliamente en Madrid, las municipales, ampliamente. Y lo que ha mostrado estas elecciones es un resurgimiento del Partido Popular. Suele ocurrir en España. Suele ocurrir en España que
electorado tiene al PP como una reserva cuando la situación de la economía no anda muy bien. Cuando la situación de la economía no anda muy bien, siempre se ha dado, digamos, esa mirada hacia el PP. Entonces, esto pues tiene implicaciones muy importantes. Ya veremos qué pasa más adelante en España, pero ya esto es una señal. El PSOE ha sido muy afectado, no solo por su tradición, sino que para constituir gobierno tuvo que hacer alianza con Unidas Podemos, y esas alianzas lo han mantenido empantanado en muchas cosas que resultan intrascendentes para las mayorías. Intrascendentes para las mayorías, porque los seres humanos, yo creo que tenemos necesidades básicas. Tenemos la necesidad de que todos seamos tratados en igualdad de condiciones ante la ley, que tengamos las mismas oportunidades, que el terreno esté aplanado, que la meritocracia, que fue lo que sustituyó a la aristocracia, y la meritocracia se nutre sobre todo del conocimiento, de la educación, pues sigan siendo canales viables para la gente. Que no importa el lugar donde usted haya nacido en la sociedad, que eso no sea una limitación para usted avanzar. Y se supone que deberíamos priorizar en esas cosas que no son comunes a todos. Pero estas sociedades están mucho más detenidas en otra cosa. España está discutiendo si un hombre que se quiera hacer mujer se le pueda llamar mujer. En eso está España. Que si un hombre que se le quiera llamar mujer, se le pueda llamar mujer. Que por cierto, ahora con los comunicadores vamos a tener cuidado, porque a veces no se está en abundancia. A veces no se está en redundancia. En España y aquí también. Aquí, por ejemplo, nosotros acabamos de recibir un encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Un encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Antes sería una redundancia decir que ese encargado de negocio está casado con una mujer. Pero ahora hay que decir que ese encargado de negocio está casado con una mujer. Él está casado con una mujer femenina. Él está casado con una mujer femenina. Ahí no hay redundancia en parte, porque esa cosa ahora hay que aclararla. Entonces, en eso está España. En eso está España, en esas minucias. Mientras tanto, muchas cosas se siguen deteriorando y ya vemos cómo una parte de la sociedad dice, pero ven acá, vamos a ver si viene otro tipo de agenda más abarcadora. Entonces, ahí están los resultados de las elecciones del PP en España. En Turquía se produjo lo que había planteado en el primer comentario. ¿Por qué? Porque en Turquía hay un elemento que aglutina su voto y aglutina el voto opositor. El competidor de Tayyip Erdogan saca un 47% de los votos. No porque la gente fuera a votar por él, sino porque fueron a votar en contra de Erdogan. Y Erdogan sacó un 52, un 53% de los votos. La gente está cansada de él, pero no le encuentra sustituto. Este no era el sustituto. Porque, ¿qué pasa con países como Turquía? Que es algo parecido a lo que pasa con Rusia.
estos países que fueron asientos de grandes imperios, hoy que el conflicto, como lo había pronosticado el profesor Samuel Phillips Huntington, hoy que el conflicto no es ideológico, sino que el conflicto anda más en el terreno de la religión y de la cultura, lo que él llamó el choque de las civilizaciones. Entonces, hoy que ese conflicto tiene esas características, esos países andan invocando su antigua realidad imperial. Turquía era la sede del antiguo Imperio Otomano. La sede del Imperio Otomano no va a escoger un presidente que realmente no sea la representación de fuerza, de poder, de grandeza que ese país está esperando, porque esos países quieren un lugar en la mesa mundial. Quieren no estar tratados como uno más porque son países con tradiciones imperiales. Y en ese sentido, pues naturalmente, bueno, recuerden que le decía, bueno, cuando yo veo a este caballero que está aspirando a ser la cabeza de un país, de la sede del antiguo Imperio Otomano, y la gente va a votar por un señor que para economizar él graba todo en la cocina de su casa y entonces coge parte del almuerzo y lo guarda para cenar. Bueno, estamos hablando que eso está lejos de la psicología, de la sociología, de lo que busca una gente de esas antiguas civilizaciones. Es decir, nosotros éramos reyes y ocupábamos un lugar en el mundo, y ahora ¿qué somos? ¿Vamos a estar de menos en el mundo? No, prefieren figuras que le coloquen en algún lugar. Más el tema económico, más otros temas. Entonces, ahí está el triunfo de el señor Erdogan, que ahora va a tener 5 años más 20, etcétera. Ya usted sabe qué es lo que hay. Sus métodos, desde luego que no son nada democráticos. Este caballero una oportunidad, el caballero Erdogan. Hay unos jueces que están conociendo de unas violaciones de gente de él, etcétera. Y usted sabe quiénes terminaron presos. En vez de los jueces dictar sentencia contra la gente que había hecho violaciones de los derechos humanos, que estaban acusando, terminaron presos los jueces. Los jueces fue que terminaron presos. Y una parte de ellos después destituidos, etcétera. Pero ese concepto de democracia occidental no funciona en todas partes. Aún así, él ha sido una figura que ha mantenido sus niveles de popularidad. Bueno, entonces, como hablamos ya de estos casos del Memorial Day, hablamos de lo de España y hablamos de lo de Turquía.